bendiga a cada uno Gracias, en Señor. esta tarde. Estoy feliz de poder estar aquí para alabar a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestro servicio para así poder proseguir. Amén. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, que nosotros pudiéramos ver, Señor, este día, Aleluya. Dios. Te doy gracias, Señor, por tu infinita gracia y misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Te pido, Señor, que sea tú, Señor, perdonándonos, Señor, si hemos fallado contigo hoy en pensamiento, Señor, en cualquier cosa, Señor, que hemos hecho, Señor, que no te agrada, Dios, que sea tú, Señor, perdonándonos, Dios. Te presento, Señor, el servicio, Señor, de esta tarde, Dios, que sea tú, Señor, glorificándote, Señor, de una manera sobrenatural. Te damos la bienvenida al Espíritu Santo, bienvenido sea en este lugar. Te pido, Dios, que sea tú, Señor, usando al pastor cuando vaya a traer su palabra, Dios, que sea tú, Señor, abriendo sus oídos espirituales, sus ojos, Señor, que sea tú, Señor, pasando carbón encendido, Señor, en su boca, y que no sea él, Señor, hablando, sino tú a través de él, mi Dios. Te presento la alabanza, Dios, que sea tú, Señor, tomando el dominio y el control, Señor, porque es toda para toda honra y gloria tuya, mi Dios. Te pido, Dios, que sea tú, Señor, también tratando con cada alma por medio de cada alabanza, Padre Celestial, y que sea, Señor, penetrando, Señor, en cada corazón, mi Dios, y yo te doy gracias. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que pudieron llegar aquí, mi Dios. Te doy gracias porque tú lo traíste a cada uno de ellos con bien, Señor. Te presento, Señor, si hay personas que todavía van a venir, que sea tu, Señor, guardando en el camino, que ellos puedan llegar a cada uno con bien, Señor. Te presento, Señor, cada persona que nos está viendo en la transmisión allá en su casa, Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Bendice su vida, Señor, guarda su vida. Y yo te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo, Y a su nombre. gloria. Aleluya. ¿Cuándo están contentos de poder estar aquí? Gloria al Señor. Yo estoy contento de estar en la casa del Señor. Oh, sí, Jesús. La pastora me estaba diciendo ayer, yo tengo ganas de ir a la iglesia mañana. Aleluya. Aleluya, no hay mejor lugar. Ay, santo. Aleluya. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a sus pies. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Cristo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh,
Espíritu, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con Tu preciosa unción. Vamos a pedir una vez más, ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Restaurame, Señor, te quiero conocer. Una vez más, ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios y lléname, con Señor. tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción. preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer. Purifícame, Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Díselo, purifícame, Purifícame y lávame, de los pies hasta la cabeza. Lávame, Señor. Lávame, Espíritu Santo. Te quiero conocer. Aleluya. Si el Espíritu de Dios está aquí, si el Espíritu de Dios está en este lugar, ¿cuánto lo cree que Él está aquí? ¿Cuánto lo cree que Él está aquí? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está aquí, Él está aquí. El Espíritu de Dios está, Él está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve En este lugar. Él está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Él está aquí para guiar. El Espíritu de Dios que está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh, aleluya. Muévete en mí. Oh, muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi Toca mi corazón. corazón.
Muévete, Santo Espíritu. Toca mi mente y mi corazón. Y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Llena. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi corazón en esta hora. Llena mi vida de tu amor. Lléname más de tu presencia, Dios. Lléname más de tu presencia. Allí donde te encuentras, dile, Señor, Padre, lléname con tu unción, lléname con tu presencia. Dile, papacito lindo, lléname. Dile, Jehová de los ejércitos, lléname. Jehová Nisi, lléname. Lléname. Oh, mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Sí, Señor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. sí, Santo Espíritu, aleluya. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. sí, Santo Espíritu, muévete en mí. oh, Santo Espíritu, pídeselo, pídeselo. Sí, Santo Espíritu, aleluya. Oh, Santo Espíritu, muévete. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, muévete en mí. Oh, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, díselo, muévete en mí, oh Dios. Oh, muévete en mi vida, Santo Espíritu. Alguien le puede decir hoy a Jehová, Santo Espíritu, muévete en mi vida. Oh, muévete en mi vida. Oh, muévete en mi vida. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, muévete. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Oh, muévete en mí. oh, muévete en mí. Necesito un movimiento tuyo. Necesito un movimiento tuyo. Necesito un movimiento tuyo. Un movimiento tuyo. Muévete en mí. Un movimiento Santo tuyo. Espíritu, Un movimiento tuyo. Un movimiento tuyo. muévete en mí. Muévete, Santo Nazareno. Espíritu, muévete. Muévete, Jehová Jireh. Muévete en mí, Santo Espíritu. muévete en mí. Santo Espíritu. Muévete en mí, Oh, Santo Santo Espíritu. Espíritu. Muévete en mí. Muévete, mi Dios. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Santo Espíritu. Muévete en mí. Santo Espíritu. Muévete en mí. Santo Espíritu. Oh, muévete. en mí, Santo Espíritu. Muévete. Déjalo que se mueva en tu vida. Déjalo que se mueva en tu vida hoy. Muévete en mí, Déjalo que se mueva en tu mente. Déjalo que se mueva en tu corazón. Déjalo que Él mueva en tu problema. Muévete en Déjalo mí, que se mueva en tu tristeza. Santo Espíritu, Déjalo que se mueva en tu alegría. Déjalo se mueva. Déjalo que se mueva en toda área de tu vida. en mí, Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Santo Espíritu. Muévete en mí, Santo Espíritu. Santo Espíritu. Muévete en mí, Santo Espíritu. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Santo Espíritu. Muévete en mí, Santo
Santo Espíritu. muévete en mí. Alguien tiene que decirlo, muévete en mí. Santo Espíritu. Allá en tu casa, allí donde se encuentran, los que están aquí, dile, muévete en mí, de todo corazón. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, díselo ahí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Díselo ahí, ahí, muévete en mí. Muévete en mí. Ahí, muévete en mí, Santo muévete en mí, muévete en mí. Espíritu, muévete en mí. Tú sabes donde tú quieres que Dios se mueva en tu vida. Muévete en mí, Santo Lei sonaya, Espíritu, ma. muévete Akushele amatu anaiste. Muévete en mí. mí. Yo me quiero mover. Deja. Espíritu, Ay, Shamakanda, muévete Lebashaya. en mí. El Espíritu Santo de Dios se quiere mover, se quiere mover, se quiere mover, se quiere mover. Y Kamaman se leva canta la Basaya. Oh, muévete en mí, Nazareno. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu Santo. Muévete en mí, Santo Espíritu. Alguien anhela un movimiento del Espíritu Santo hoy. Hay 1, 4, 2 o 3 que quieren que el Espíritu de Dios se mueva aquí hoy. Ah, Mashaya. Solamente con 4 si hay, el Espíritu Santo de Dios se va a mover. Si hay 4, Él se va a mover solamente 4. Ay, 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 alguien que diga, Espíritu Santo de Dios, muévete en mí hoy. ¡Ey, Sokatayama! Santo Espíritu, ¡Oh, Espíritu Santo de Dios, muévete! ¡Oh! Muévete en Y mí, la baba, Santo Espíritu, ¡Oh, muévete. poder y fuego, muévete en mí hoy! Muévete en mí, Santo Espíritu. Ay, 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 ay. Muévete en mí. Hay una unción violenta, hay una unción violenta. Muévete, en Nazareno. mí, Santo Espíritu. Muévete, en mí. muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Vamos a decir la última vez este. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Ay, 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 ay. Muévete en mí. Oh, abrázanos, Santo Espíritu Santo, abrázanos, muévete abrázanos. en mí. Una vez más, toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida. de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete. en mí. Una vez más, última vez. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi De mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente y y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Aleluya. Gracias, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en esta iglesia hoy. Muévete en cada casa. Aleluya. Muévete en cada vida, Dios. Muévete en cada situación. Muévete en cada enfermedad. Muévete, Dios. Aleluya. Santo Espíritu llena mi vida. Tapa Cristo mi que viva hoy. Santo Espíritu llena mi alma. Mi que alaba mi Dios, mi Rey. Santo Espíritu llena mi vida. Tapa Cristo mi que viva hoy.
Santo Espíritu, llena mi vida. Mi que alaba a mi Dios, mi Rey. Alabanza, 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 alabanza a mi Dios, mi Rey. Alabanza, alabanza a mi Dios. Santo Espíritu, llena mi vida. Tapa a Cristo, tapa a Cristo, mi que viva, güey. Santo Espíritu, llena mi vida. Mi que alaba a mi Dios, mi Rey. Alabanza, 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 alabanza a mi Dios, mi Rey. alabanza, alabanza, alabanza a mi Dios. Alabanza, 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 Alabanza a mi Dios, mi Rey. alabanza, Alabanza a mi Dios. Santo Espíritu, llena mi vida. Tapa a Cristo, mi que viva, güey. Santo Espíritu, llena mi alma. Mi que alaba a mi Dios. Está mi Rey, Santo Espíritu. Llena mi vida. Tapa a Cristo, mi que viva, agua y pasemos y pasemos. Santo Espíritu, llena mi vida. Mi que alaba. Mi Dios, mi Rey. Y alabanza, alabanza, alabanza. Tú de alabanza, tú de gloria, güey. Mi Rey, alabanza, alabanza. Alabanza a mi Dios. Y alabanza, oh alabanza, y alabanza, sí alabanza, oh alabanza, y alabanza, Alabanza a mi Dios. alabanza, 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 Alabanza a mi Dios, mi Rey. alabanza, alabanza, alabanza a mi Dios, alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza a mi Dios, mi Rey. Alabanza, alabanza, alabanza a mi Dios. Su nombre está Jesús, no di ora más. Coração triste, ela sana, abre porta de prisão e ainda é por assim oprimar. Su nombre está Jesús, no di ora más. Coração triste, ela sana, abre porta de prisão e ainda é por assim oprimar. Su nombre está Jesús, no di ora más. Coração triste, ela sana, Abre porta de prisão e ainda é por assim oprimar. E ainda é por assim oprimar. Oh, e ainda é por assim oprimar. E ainda é por assim oprimar. É por assim oprimar, pavo. É por assim oprimar, para mim. Sim, sim, sim. E ainda é por assim. E ainda é por assim oprimar. Su nombre está Jesús. Da Jesus. No di ora más. Coração triste. Cristo era sana, abre porta de prisão. E ainda é por assim oprimar. su nombre está Jesús. Está Jesús. Coração triste, ela sana, abre porta de prisão e ainda é por assim oprimar. Su nombre está Jesús. Está Jesús. Está Jesús. Coração triste, ela sana. Abre porta de prisão e ainda é por assim oprimar. Su nombre está Jesús. Su nombre está Jesús. No di ora más. Coração triste, ela sana, abre porta de prisão e ainda é por assim oprimar. E ainda é por assim oprimar. E ainda é por assim oprimar. Sim. E ainda é por assim oprimar. E ainda é por assim oprimar. E ainda é por assim. Quando aquele que pode ser oprimar, você pode ser oprimar. É por acima de lo que vai pensar, é por acima de lo que vai imaginar. Cosco não assume na coração de ele, mi Jesus por assim, pavo, aue. E ainda é por assim oprimar. Sim, é por assim oprimar, é por assim oprimar. E ainda é por assim oprimar. E ainda é por assim
alabanza, alabanza, alabanza a mi Dios, mi Rey. Alabanza, alabanza, alabanza y alabanza, oh alabanza, oh alabanza, oh alabanza a mi Dios, mi alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza, oh alabanza, sí alabanza, alabanza de Rey, mi Rey, mi Señor, mi Señora. Alabanza, dune, 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 dune. Alabanza, alabanza, tenemos mi alabanza, tenemos mi adoración. Aleluya, aleluya. Y alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza a mi Dios. Dice, dice, dice. Y alabanza, y alabanza, y alabanza al Señor. Y alabanza, y alabanza, y alabanza a mi Dios. Y alabanza, y alabanza, y alabanza a mi Dios. Alabanza a mi Dios, alabanza y alabanza a mi Dios. Alabanza y alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza a mi Dios. Alabanza a mi Dios, alabanza a mi Dios. Y alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza, y a mi Dios, y a mi Dios, y a mi Dios, de Rey y Reina, y alabanza, y tu gloria, y alabanza a mi Dios. Dale a Cristo un fuerte aplauso, aleluya, gloria a Dios. Alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Dile a que está a tu lado: en victoria estoy. No, así no, así ni el diablo se lo va a creer. Dile a que está a tu lado: en victoria estoy. En victoria estoy. En victoria estoy, mi hermana. Candela, chip y fuego. Las personas que están viendo la transmisión, digan ahí: en victoria estoy. No, varón, así no, hombre. En victoria estoy. En victoria estoy. Un poquito más mejor, para que se explote el diablo. Aleluya. Y en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones. Se lo sabe, se lo sabe. Y en victoria estoy. Vamos otra vez. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alaba al Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones. Y muchas veces mi alma se aflige, pero en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo. En victoria, una vez más. Y en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. Y en victoria estoy, y en victoria estoy. Yo canto con gozo y alaba al Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones. Cristo está conmigo. Estoy solo, Cristo está conmigo. Yo declaro: y en victoria estoy, y en victoria estoy, en victoria estoy, y en victoria estoy. Dígalo ahí. Y en victoria estoy, En victoria estoy. y en victoria estoy, En victoria estoy. y en victoria estoy, En victoria estoy. y en victoria estoy. En victoria estoy. Y a que vengan pruebas En victoria estoy. y dificultades. En victoria estoy. Oh sí, en victoria estoy. En victoria estoy. Y 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 en victoria estoy. En victoria estoy.
Yo canto con gozo. En victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. 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 Yo canto con gozo. Porque en victoria estoy, y en victoria estoy, y en victoria estoy. En victoria estoy. Sí, en victoria estoy. Aunque el diablo te quiera ver derrotado. Y en victoria estoy. En victoria estoy. Y en victoria estoy. En victoria Oh, estoy. y en victoria estoy. Decláralo En con fe. victoria estoy. Y a que venga prueba. En victoria Anda. Y estoy. a que venga prueba. En victoria estoy. Y dificultades. En victoria Ay, estoy. y dificultades. En victoria Oh, estoy. y en victoria estoy. En victoria Ay, estoy. y en victoria estoy. En victoria estoy. Oh, y Cristo está En conmigo. victoria Oh, y estoy. Cristo está conmigo. En victoria Oh, si estoy. Cristo está conmigo. En victoria estoy. Si Cristo está conmigo. En victoria estoy. Y en victoria estoy. En victoria Oh, y en estoy. victoria estoy. En victoria Oh, estoy. y en victoria estoy. En victoria Oh, si estoy. Cristo está conmigo. En victoria Y estoy. Cristo está conmigo. En victoria Y estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Si Cristo está conmigo, en victoria estoy. Si Cristo está conmigo, En victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Si Cristo está conmigo, En victoria estoy. si Cristo está conmigo. En victoria Oh, si estoy. Cristo está conmigo. En victoria estoy. Oh, si Cristo está conmigo. En victoria estoy. Aunque no tenga nada de comer, En victoria estoy. aunque no tenga ropa, En victoria estoy. aunque me sienta solo. En victoria estoy. Te equivocaste, diablo. En victoria estoy. Porque Cristo está conmigo. En victoria estoy. Oh, si Cristo está conmigo. En victoria estoy. Oh, si Cristo está conmigo. En victoria estoy. Y 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 en victoria estoy. Oh, y en victoria estoy. 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 Alaba. Y en victoria estoy. Oh, y en victoria estoy. Y Decláralo. en victoria Que esta será estoy. tu semana de victoria. Y en victoria Esta estoy. será tu semana de victoria. Y en victoria estoy. Tú eres más que vencedor. Y en victoria Ay, estoy. tú eres más que vencedor. Y en victoria estoy. Tú eres más que vencedor. Y en victoria estoy. Yo quiero a algunos cuantas gente que le hablen Y a en sí mismo. victoria estoy. Usted se va a hablar a usted mismo. Y en victoria estoy. Yo soy más que vencedor. Y en victoria estoy. Si usted quiere, coja su teléfono y haga un Y selfie. en victoria estoy. Usted va a ver a sí mismo con un espejo. Y en victoria estoy. Yo soy más que vencedor. Y en victoria estoy. David, eres más que vencedor. Y en victoria estoy. Rafael, eres más que vencedor. Y en victoria estoy. Marta, eres más que vencedor. Y en victoria estoy. Gedeón, eres más que vencedor. Y en victoria estoy. Mikey, eres más que vencedor. Y en victoria estoy. Joel, más que vencedor. Y en victoria estoy. Sharelis, más que vencedor. Y en victoria estoy. La pastora, más que vencedor. Y en victoria estoy. Si los niños, más que vencedor. Y en victoria Si estoy. los jóvenes, más que vencedor. Y en victoria estoy. Oh, sí, más que vencedor Y somos. en victoria estoy. Oh, sí, más que vencedor somos. Y en victoria estoy. Oh, sí, más que vencedor somos. Y en victoria estoy. 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 A que el diablo no quiera. Y en Oh, victoria estoy. a que el diablo no quiera. Y en victoria estoy. A que el demonio no quiera. Y en victoria estoy. Si yo en victoria estoy, Y en ay, victoria coma, estoy. y en victoria estoy, Y en Sotanauacay, victoria y en victoria estoy, Y en victoria estoy. oh, y en victoria Y en estoy, victoria estoy. oh, se van los problemas, Y en victoria estoy. si se va la Y tristeza, en victoria estoy. porque vuelve la Y alegría, en victoria estoy. porque Cristo está conmigo, Y en victoria estoy. sí, Cristo está conmigo, Y en victoria estoy. y Cristo está contigo, Y en victoria estoy. y Cristo está contigo. Y en victoria estoy. Oh, Jehová está contigo. Y en victoria estoy. Sí, Jehová está contigo. Y en victoria estoy. Porque en victoria estoy. Y en victoria estoy. Porque en victoria estoy. Y en victoria estoy. En victoria estoy. En victoria estoy. En victoria estoy. Y 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 en victoria estoy. En
en victoria, estás en victoria. Y en victoria estoy, 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 y en victoria estoy. Y Cristo está conmigo, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Oh, si Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Oh, si Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Si Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Y Cristo está conmigo. Oh, Cristo está conmigo. si Cristo está conmigo. Oh, Cristo está conmigo. y Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Y Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. A que vengan pruebas y tribulaciones. Muchas veces mi alma se aflija, pero en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo Y en victoria estoy. Cristo está conmigo. Y en victoria estoy. Cristo está conmigo. Y en victoria estoy. Aleluya. 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 Dígale a su situación que en victoria estoy. Aleluya. Dígale al vecino, en victoria estoy. Dígale a los brujos, a los santeros, te equivocaste, diablo, porque en victoria estoy. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea que estamos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en Victoria. Diga al que está a tu lado, sacúdete que tú estás en victoria, sacúdete. Sacúdete que estás en victoria. Yo quiero cantar esta canción. Antes que se me olvide, ya se me fue. Se me fue. Aleluya. Se me fue la canción tan rápido. Ya. Estamos de fiesta con Jesús. Yo me siento como si fuera que estamos en una fiesta de alabanza hoy, como en un concierto. No sé cuántos están aquí. Como que hay ese espíritu de alabar y glorificar a Dios. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Me gusta la parte que dice, poderoso es nuestro Dios. Dígalo ahí. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Ahora vamos a buscar el tono. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo, oye, es Cristo que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la... Es Cristo que va a traer palabra. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Y cuando queden en el cielo. Y todos estamos todos reunidos en la fiesta en la casa de Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Y poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso.
poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Y poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Y poderoso es nuestro Dios. Y poderoso es nuestro Dios. Y poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso y poderoso. Y poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro. Y poderoso es nuestro Dios. 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 Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Y 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 poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Si es para mí está un poquito flojo, pero si es para Él, dáselo mejor. Dáselo mejor, dáselo mejor. Que nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso, poderoso, poderoso en gran manera. Aleluya. Alabado sea Cristo. Poderoso es nuestro Dios. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Mira, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. ¿Por qué nos preocupamos por el diablo si la primera persona que venció a Jehová fue el diablo? ¿Por qué le tenemos miedo al diablo si la primera persona que Jehová venció fue el diablo? O sea que ese está derrotado desde el principio. Desde el principio fue derrotado. Por eso seguimos declarando que estamos en victoria. Y Cristo está conmigo. En victoria estoy. Cristo está conmigo. En victoria yo estoy. Dios bendiga a todos. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. De una forma muy especial. De una forma muy, muy especial. Dios bendiga a cada una de las personas que están siguiéndonos por las redes sociales. Espero que están recibiendo, que van a recibir aún más de la palabra del Señor, porque es Cristo que va a servir. Estamos ya sentados a la mesa y ahora nos toca que Cristo nos sirva la comida, el alimento de fe. Hoy quiero ministrar, aleluya, bajo el tema: ¿qué hiciste con la señal? ¿Qué hiciste con la señal? ¿Por qué lo puse así? Porque en muchas ocasiones le pedimos al Señor: Padre, dame una señal. Si esto es tuyo, dame una señal. Yo no sé a cuánto le han pasado, ¿verdad? Que usted quiere tomar una decisión y le dice: Señor, Padre, dame una señal que esto es tuyo, para yo saber si me voy a casar, sí o no. Para saber si compro el carro, sí o no. Para saber si compro la casa, sí o no. Para saber si puedo vender el sofá, el comedor, sí o no. Padre, dame una señal. Muchas veces hasta ponemos eso como pretexto. Todavía el Señor no me ha dado una señal. Oh, yo le dije a Dios que me diera una señal y todavía no he visto la señal. Pero ahora yo te vengo a preguntar: ¿qué hiciste con la señal? No se vayan a ir hoy. Quédese sentado ahí quietecito donde está.
¿Qué hiciste con la señal? Jueces capítulo 6, versículo 16. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle reverencia a la palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia, que son nuevas cada día. Cada día, cada día. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Pueden sentarse. Jueces 6:16. Lo primero que vamos a ver aquí hoy es que Jehová se le revela a Gedeón y le dice a Gedeón: ciertamente, seguro yo estaré contigo. O sea que aquí no hay duda, porque le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón dijo, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Qué batalla con Gedeón? El Gedeón de la Biblia. Dice: yo te ruego que me des una señal. Porque el varón no estaba convencido, o tal vez quería estar más seguro de que es Jehová que le está hablando. Muchas veces Dios nos habla por medio de sueños, o muchas veces Dios nos habla por medio de algo que vimos, o por revelación, por visión. Y lo primero que empezamos a decir: Padre, si eres tú, confírmame. Padre, si eres tú, dame una señal. O si es que el mismo Dios se te apareció y todavía tú le dices: Padre, dame una señal. Muchas veces estamos igual que Tomás. Jesús se le aparece a Tomás cara a cara, y Tomás le dice: si eres tú, dame una señal. Deja que yo ponga mis manos en los huecos donde fuiste crucificado y clavado. Y Tomás fue y tocó a Jesús. Pero mi pregunta es: hubo una señal, pero ¿qué hiciste con la señal? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Es lo primero que debemos saber. Dios le dijo a Gedeón en capítulo 6, versículo 23: pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, porque no morirás. Porque Jehová le dice: tú tienes que derrotar a los madianitas, vas a tener que libertar a mi pueblo. Y Gedeón le dice: yo. Porque en esta época el pueblo de Dios, Jehová se lo entregó a sus enemigos, porque se fueron de los caminos del Señor y ellos estaban siendo oprimidos. Pero llega palabra de Jehová a Gedeón y le dice: Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Pero Gedeón pide, ¿qué? ¿Qué fue lo que pidió Gedeón? ¿Qué fue lo que pidió Gedeón? No lo escucho. ¿Qué fue lo que pidió Gedeón? Una señal. ¿Cuántas veces has pedido tú, Dios, una señal? ¿O soy yo que he hecho eso? Padre, danos una señal. ¿Cuántas señales queremos de Dios para que podamos entender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro motivo por la que estamos aquí sobre la faz de la tierra? ¿Cuántas señales más vamos a querer, aleluya, para que podamos entender que tenemos que empezar
a trabajar para el Señor entregándolo 100%. ¿Cuántas señales más vamos a pedirle a Dios si ya Dios te habló por medio de un profeta, por medio de un pastor, por medio de un evangelista, por medio de un maestro, un adorador, lo que sea? ¿Cuántas señales más quiere la iglesia para que se dé cuenta que Cristo está a la puerta? ¿Cuántas señales más queremos para que Dios te diga: todavía yo soy el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre? ¿Cuántas señales más tiene que dar el Espíritu Santo para que podamos entender que todavía en Él está el poder? ¿Cuántas señales más necesitamos para que nos demos cuenta que los tiempos se están acabando y todavía hay personas que están jugando con Dios? ¿Cuántas señales más queremos? Versículo 36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mis manos. La primera señal que Gedeón le dice, antes de llegar aquí, Gedeón le dice al ángel: yo voy a hacer sacrificio. La señal que yo quiero es cuando yo vuelva tú estés ahí. Él dice al ángel: lo primero que yo quiero que tú hagas es, para yo esté 100% seguro, yo voy a hacer sacrificio, pero tú tienes que quedarte ahí. Gedeón va, hace su sacrificio y vuelve. Cuando vuelve, encuentra al ángel ahí mismo. O sea, la señal fue contestada. La señal que pidió Gedeón sucedió. Pero ¿qué hizo Gedeón con la señal? ¿Qué hizo Gedeón con la señal? ¿Usted sabe qué hizo Gedeón? Pidió otra señal. ¿Qué hiciste con la señal? No, nada, pastor. Yo estoy esperando todavía confirmación para que Dios me diga algo otra vez. Que la señal que me dio primero, no, quiero una señal. Usted sabe, pastor, para estar más seguro, una señal. ¿Qué hiciste con la señal? Tú pidiste una señal como tú quisiste. Cuando yo vuelva, yo quiero encontrar la Biblia en el mismo lugar. Esa fue la señal que tú mismo le pediste a Dios. Cuando volviste, la Biblia estaba en el mismo lugar. Pero ¿qué hacemos? Padre, dame otro, por favor. Otra señal. Yo recuerdo que yo estaba en Hamburgo. Y una semana antes, 2 semanas antes, una jovencita le dice a su mamá. La mamá le dice: tú estás muy joven para tener novio todavía. Estás muy joven. Busca primero del Señor. Termina tus estudios. Y la jovencita le dice: bueno, si Dios mismo no quiere que yo tenga novio, que me mande un pastor y que me lo diga. Una señal que yo quiero entonces. Cuando yo llego a la casa, después de predicar de noche, llego a la casa de la jovencita, sin saber que era ella. Y voy para el baño y regreso. El Señor me dice: cuando tú salgas, tú le vas a decir: no busque novio todavía, busque mi presencia y termina tus estudios. Cuando yo salgo, le digo a la joven: te dice el Señor, no busques novio todavía y quédate en la presencia del Señor hasta que tú termines tus estudios. La muchacha empezó a llorar. Y cuando la muchacha empezó a llorar, la mamá me cuenta la historia de qué fue lo que ellos estaban discutiendo. Que la muchacha hasta estaba rabiosa. La señal fue contestada. Ahora, ¿qué hizo la muchacha con la señal? Yo no sé, porque yo no he vuelto a Hamburgo. Pero muchas veces, ¿qué hacemos con la señal que pedimos a Dios y que Dios nos contesta? ¿Qué hizo Gedeón con la señal? Pidió otra señal. Muchas veces, ¿qué hacemos? Pedimos otra confirmación. Confirmación tras de confirmación, tras de confirmación, tras de confirmación, y no avanzamos con ninguna de la confirmación que tuvimos. Una señal el Señor me dio a mí y fue suficiente para yo estar casado hoy. Una. Cuando yo estaba antes de la vigilia, yo vi a Génesis pasar. Bueno, ella cayó loca, enamorado de mí, este moreno hermoso. Imagínense, yo la vi a ella pasar y ella dice, y yo le dije:
Gedeón, tú estabas ahí, él te dijo, ¿te recuerdas? Yo me volteé y dije, ahí va mi esposa. Yo proclamé algo. Ahí va mi esposa. Cuando estaba en la vigilia tocando, le dije al Señor, Padre, usted sabe que yo soy tímido para llegar y hablar. Padre, permita que yo pueda conocer a esta muchacha. Y mientras yo estaba en la vigilia orándole al Señor, clamando, papá, yo quiero conocer a esa muchacha. Claro que está hermosa también. Y le dije, Señor, yo quiero conocerla, yo quiero conocerla, yo quiero conocerla. ¿Qué pasó en la vigilia? Hubo una señal. El apóstol que estaba ahí coge a Génesis de la mano de la silla de atrás y lo trae al altar donde yo estaba tocando el piano. ¿Qué señal más voy a pedir? ¿Me están entendiendo? ¿Qué señal más voy a pedir si lo trajeron de allá atrás de la silla y la trajeron aquí? La muchacha que yo estaba pidiendo no trajo a otro, trajo a la que yo le estaba orando al Señor. Ese mismo día hubo una señal y hubo confirmación. Y muchas veces nos quedamos pidiendo confirmación y los años se van y no nos casamos. ¡Aló! Se fueron. Muchas veces Dios te confirma, te confirma, te confirma, te confirma. Y estamos esperando una señal igual que Gedeón. Gedeón pidió otra. Dice, y Gedeón le dijo, versículo 36, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Lo que no saben que es un vellón es lana, cuero, un cuero con lana. Y la era es donde trabajaba, o sea que es algo redondo, la mayoría de veces una tierra vacía, limpia, donde se trabajaba. Y Gedeón pone una demanda muy claro. Le dice al Señor, yo voy a poner la lana. Escuchen bien. Si la lana amanece mojado y la tierra, por ejemplo, aquí está la lana. Mira qué señal le dice Jehová, te pido una señal. La segunda señal, la segunda confirmación, la segunda vez que Jehová contestó. Si la lana está mojada y la tierra alrededor está seca, entonces entenderé otra vez que tú me vas a usar con unción y con poder. Aconteció al siguiente día, Gedeón vuelve y se da cuenta que la lana está mojada y la tierra está seca. Con otra palabra, Jehová había contestado una vez más con señal. O sea, por segunda vez Jehová confirma que yo te voy a usar. Otra vez Jehová confirma, yo te voy a usar a ti para que saques al pueblo de Israel, para que salves al pueblo de Israel. Una vez más Jehová confirma por segunda vez con señal. Pero no fue suficiente. ¿Qué hiciste con la señal? Perdiendo el tiempo, pidiendo otra. Gedeón llega, vio que Jehová contestó. Otra vez le dice, papá, vamos a leerlo porque usted no piensa que estoy haciendo chisme. Venga, mira aquí. Aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, lo primero que hizo fue a ver si Jehová contestó la señal. Mira qué fue lo que pasó. Dice, se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua.
Mas Gedeón, ¿qué tú hiciste con la señal? Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira en contra de mí. Mira lo que dice él mismo. Gedeón se puso adelante porque sabe que lo que está haciendo no. Mira lo que dice Gedeón: te ruego para que tu ira, claro, porque tú le estás cansando a Dios con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. No se encienda tu ira en contra de mí, si aún hablaré esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Por tercera vez, una señal contestada, una confirmación contestada, una oración contestada, una demanda contestada, una profecía contestada. Gedeón le dice: Jehová, te ruego por favor que no te enojes conmigo. Claro, porque son cosas de enojarse contigo. Muchas veces hacemos cosas y provocamos a Dios a que se enoje con nosotros. Una vez te contestó una demanda que tú pusiste. No fue cualquier señal. Ah, no, yo vi una estrella. Wow, Dios me está hablando. No. Tú le dijiste a Dios: si esta estrella se mueve, yo te creo. Y se movió la estrella. Usted todavía no cree. Dice por tercera vez: ahora yo quiero, por favor, no te enojes. Yo quiero ahora que el vellón se quede seco y la tierra mojada. ¿Qué sucedió con la señal? Aconteció, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Toda la tierra hubo rocío. O sea que Jehová contestó conforme a la demanda que usted puso. Jehová me contestó a mí conforme a la demanda que yo he puesto. ¿Cuántas veces pedimos a Jehová confirmación y señal? Y lo primero que hace Jehová es contestarte para que tú sepas que Él es Jehová de los ejércitos, para que tú no tengas duda que fue Jehová que te llamó. Pero como quiera estamos pidiendo otra señal. Sigo paro. Y muchas veces, la mayoría de veces Jehová contesta. Pero no queremos aceptar la señal. Nosotros como humanos muchas veces no queremos aceptar cuando Dios nos responde. Porque si no es conforme a lo que queremos, decimos: Jehová, yo quiero otra confirmación. Yo quiero otra confirmación. Yo quiero otra confirmación porque no te conviene lo que Jehová te digo que hagas. O viceversa. Jehová te dice no hagas y tú quieres que alguien venga de China a decirte que Jehová digo que no hagas. Tú quieres comprar una casa, el pastor te dice: el Señor me mostró para que no compres esa casa. Entonces, ¿qué hace usted? Usted pone una señal. Usted pone una señal y usted está en todo su derecho. Usted le dice a Dios: Padre, yo quiero una confirmación para lo que el pastor me dijo, para que si es así, tú me confirmes y yo estaré tranquilo. Viene Osvaldo Peña de Italia. Viene Osvaldo, porque ya usted lo conoce. Osvaldo viene, es mi amigo, y te dice: así te dice el Señor, no compres esa casa. Usted sacudiéndose, pero el pastor le dijo lo mismo. Está bien, usted se puede sacudir, sacúdese. Pero ya que Jehová les contestó, ¿qué usted va a hacer? Con la señal. Tú le pediste a Dios que alguien venga y te diga:
Jehová mandó a alguien y te dijo, pero ¿qué hiciste con la señal? Muchas veces no queremos aceptar los señales de Dios porque no nos conviene. Muchas veces no queremos aceptar lo que Dios nos está hablando porque no nos conviene. Muchas veces Dios te dice algo va a pasar y usted como que se hace loco. No, yo no creo, no. Pero ya Dios te dio una señal. Que muchas veces no queremos creer a los señales de Dios. Y ponerle demanda a Dios es algo bueno. Dice el Señor, si tú vas a sanar a alguien hoy, permita, por ejemplo, Padre, si tú vas a levantar a alguien de una silla de ruedas, permita que una persona se trompeque y se rompa la boca. Es una señal. Ahora usted está predicando, viene un señor esa va a picar y se rompió la boca. Ya usted sabe, papá, tú vas a hacer un milagro hoy. Estamos entendiendo porque Jehová te confirmó. Es igual, Padre, si tú quieres que yo compre este carro, permitas que la goma de mi carro se pinche. Estás manejando, no, ese es algo mejor, claro, porque tú quieres un carro nuevo. El Señor te dice a ti en un sueño, cómprale un carro nuevo. No, a mí no, porque usted dice, no, a mí no. A Mikey mejor. El problema es de Mikey. Cómprale, el Señor le da un sueño a Rafael. Cómprale un carro nuevo a Mikey. Y Rafael tiene los cuartos. Ahora Rafael, como no le conviene, porque es su cuarto, le dice al Señor, Padre, si es tu voluntad que la goma se pinche, dame una señal y yo sabré que ese dinero es para el carro nuevo de Mikey. Se pincha la goma. ¿Qué usted hizo con la señal? ¿Estamos entendiendo ahora? La goma está pinchada. La señal ocurrió, pero ¿qué usted está haciendo con la señal? Entonces, ¿qué hacemos? Que nos quedamos con la plata ahí, claro, porque el carro no va a ser tuyo. Y usted pidiendo confirmación, Padre, te ruego que me des otra señal, que se pinche los dos llantas de atrás. Usted está manejando, va para la noche de gloria, se pincharon los dos gomas. Pastor, se pincharon las dos gomas. Esa fue la señal tuya. Ahora, ¿qué hace Gedeón? Pide otra señal porque no le conviene. Pide otra señal porque no le conviene soltar los cuartos. ¿Estamos entendiendo? El mensaje de hoy es muy simple. ¿Qué estás haciendo con la señal? ¿O qué hiciste con la señal que Dios te dio? ¿Qué hiciste con la palabra que Dios te dio? Porque Jehová, una palabra le dijo a Gedeón, te voy a usar para que saques a mi pueblo. Gedeón no creyó. Gedeón no creyó y pidió confirmación y confirmación y confirmación y confirmación y confirmación. Padre, si tú quieres que yo me cambie de trabajo, te pido que me des una señal y te botan. Padre, no, así no tan rápido. Pero tú pidiste, Señor, que te dé una señal. Te botaron, ok, busca otro. Dios habla siempre. Hay iglesias que dicen que Dios no habla, Dios habla todos los días. Si usted quiere escuchar, Dios habla todos los días. ¿Cómo es posible que Dios tiene tanta profecía todos los días? Es porque Dios habla todos los días. Dios nos da señal todos los días. Dios nos quiere confirmar todos los días. Pero el problema es que no aceptamos las señales. El problema es que no le creemos a las confirmaciones y estamos esperando año tras año, declarando: este será mi año 2022. Yo voy a caminar en victoria, yo voy a caminar en gloria, pero todavía estás pidiendo confirmación del año 2010, 2011, 2019, 2020, 2021 y queremos entrar a un año nuevo esperando confirmación que ya Jehová te ha dado. ¿Qué estamos haciendo con la señal, iglesia? Padre, muéstrame que el mundo se está acabando. Pero es que tú no estás viendo que el mundo se está acabando. Los señales están aconteciendo. Terremoto ya sucedió, tsunami ya sucedió. Los aviones se están estrellando, ya sucedió. Papá mata a hijo, hijo mata a padre, ya está sucediendo. Ahora estamos en la última fase de meterse el chip, no chip. Vacinarse, no vacinarse, QR code, control mundial. La Biblia lo habla, el nuevo orden mundial. La Biblia lo dice,
Esas son las señales de los últimos tiempos. ¿Qué confirmación más vamos a seguir pidiendo? Lo que tenemos que ver es, Padre, tú prometiste que en los últimos tiempos derramarás de tu gloria. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tratar de que la gloria se derrame antes que Cristo venga. Ese debe ser nuestra preocupación. Y Jehová le dice a Dios, no temas porque yo estaré contigo. No soy yo que te estoy diciendo que estoy contigo. Es Dios que te está diciendo, yo estoy contigo. Yo te di una señal porque yo estoy contigo. Yo te hablé en sueño porque yo quiero que tú sepas que yo estoy pendiente de ti. Yo quiero que tú entiendas. Yo mandé al profeta porque yo quiero que tú entiendas que estoy contigo y estaré contigo hasta el fin del mundo. Mira, Jehová nos dio una promesa grandísima. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. El mundo todavía no se ha acabado, se está terminando, pero todavía no se ha acabado. Entonces todavía Jehová está con nosotros. Padre, dame una casa, dame una casa. Jehová te dio la casa, mi hermano, porque es un forbel. Jehová le dio la casa. Ahora, ¿qué usted hizo con la señal? Si viene otra preocupación, ¿usted se va a poner a llorar o va a empezar a confiar en Dios más? Porque ya Jehová te dio la casa. ¿Estamos entendiendo? Jehová, dame un carro, dame un carro, dame un carro. Jehová te dio el carro. O sea que tu señal fue contestada. Tus oraciones fueron contestadas. Viene un problema pequeña, te vamos a pedir confirmación, pastor. ¿Cómo que? Ya Jehová te contestó con una señal. Entonces tu deber es creer que esta señal también te lo va a contestar. Si te contestó hace 2 años, en este año también te puede contestar. Si Jehová te libró hace 3 años, en este año también Jehová te lo puede librar. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros a diario, año tras año, con la señal que Jehová nos dio? Gedeón pidió 3 señales, pero por lo menos Gedeón hizo algo. Gedeón hizo el trabajo. Después de los 3 señales, Gedeón hizo el trabajo. Ahora nosotros, después de los 3, ¿qué hicimos? Usted, después de los 3, ¿qué hizo con la señal? Varón, ¿usted qué hizo después de los 10 señales? De los 5, de los 4. Gedeón por lo menos después de los 3 dijo, ahora sí. Se amarró la faja y dijo, aquí vamos Jehová, a libertar al pueblo. Y lo hizo el trabajo. Pidió sus 3 señales, recibió sus 3 señales, pero también hizo el trabajo del Señor. Nosotros pedimos 3, pedimos 10, pedimos 4, 5, 100 y no hacemos nada. Por eso el mensaje de hoy es, ¿qué hiciste con la señal? Solamente Dios quiere que nosotros creamos cuando Él nos dé la señal que Él está. Aunque muchas veces pareciera como Él está. Y yo le creo a ese Dios que cada señal que yo le he pedido, Él me lo da. Y yo sé que Jehová está conmigo. Póngase sobre sus pies, gloria al Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre eterno. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Y te pido, Maestro Dios bueno de la gloria, que seas tú poniendo el coraje en nosotros y la obediencia y la determinación para obedecer y creer en cada señal que tú nos mandas, en cada confirmación, que podamos tomar acción después de cada confirmación, acción después de cada señal, para que podamos ver tu mano y tu gloria en todo lo que hagamos. Te damos gracias por cada persona que nos está mirando, que ha recibido, oh Dios de la gloria, por Facebook, por YouTube, por donde sea, Padre. Que seas tú también tratando con ellos, y que cada señal que han pedido, Padre eterno, tú se lo conteste y que puedan tomar acción. Ya no queremos seguir recibiendo revelación tras revelación, señal tras señal, profecía tras profecía, sin tomar acción. Ahora declaro un accionar en el mundo espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Dios le bendiga a todos, amén.
Antes que vayamos, queremos hacer un anuncio, gloria al Señor, acerca del campamento. Las personas todavía que no van, gloria al Señor, llenado el formulario. Estamos ya en noviembre, o sea que todo formulario tiene que estar dentro. Y antes del día 15 tiene que ser pago, gloria al Señor, para que podamos afirmar y coordinar todo. Amén. Será el día, gloria al Señor, 3 y 4 y 5 de diciembre. Amén. Campamento de gloria, vigilia, ayuno, retiro, candela, chipa y fuego. Vamos a estar ahí prendidos 3 días con otros hermanos, con otros pastores, con otros ministros que también van a estar presentes. Así que anímese y vayamos todos, gloria al Señor, y para que podamos abrir un año lleno de poder, lleno de gloria, lleno de fuego. Amén. Esos son los anuncios. Y también tenemos una noche de gloria pendiente en Bélgica, gloria al Señor. Esperamos que se cumpla, gloria al Señor. Y también otro anuncio tendremos aquí en Holanda a Michael Carpiadosa. Amén. Nadie dice amén ahora. Se quedaron asombrados, ¿verdad? Michael Carpiadosa va a estar en República Dominicana, no, aquí en Holanda, si Dios quiere, 2 noches. Amén. Estamos amarando todo eso. Así que pendiente, amén, y vamos a llenarlo más del Señor lo más que podamos antes que Cristo venga. Dios me lo bendiga, Dios le guarde, amén. Vamos a pasar la parte de la ofrenda, gloria al Señor. Y las personas que están en las redes sociales, amén, que quieran ofrendar, yo me imagino que ya tienen el número de cuenta, si no, pregunten, amén, para que puedan poner su semilla, amén, su ofrenda, su diezmo, para que esta casa pueda seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios me lo bendiga, Dios le guarde y hasta el miércoles en nuestro estudio bíblico. Bendiciones. Gracias, Señor.